¿Qué tal, amigos de Game Changer? ¿Cómo estáis? Hoy nos vamos hacia Inglaterra para analizar a uno de los mejores equipos de la Premier League, el Tottenham de Thomas Frank, un proyecto nuevo, un entrenador que acaba de llegar procedente del Brentford, donde hizo un gran trabajo durante muchos años, un Tottenham que la temporada pasada hizo una muy mala campaña en Premier League, que le costó el trabajo a Ange Postecoglou, que recordamos que estuvo 2 temporadas con el Tottenham, en la que consiguió la Europa League, pero que es verdad que esa mala clasificación en Premier le acabó costando el trabajo. Un proyecto que solo lleva 7 jornadas en Premier League, 2 jornadas de Champions, pero bueno, ya se empiezan a ver algunas cosas interesantes de este nuevo proyecto con Thomas Frank, siendo un equipo que ha conseguido 4 victorias en Premier League, 2 empates y una derrota, esa derrota muy famosa contra el Bournemouth de Andoni Iraola, y un equipo que en Champions League acumula un empate y una victoria contra el Villarreal por 1-0 y un empate contra el Bodo Glimt 2-2. Así que nada, sin más, vamos a analizar a este Tottenham, que hay cosas muy interesantes. Han añadido nuevos jugadores a su plantilla. Es verdad que tienen muchas lesiones, ahora lo comentamos, así que vamos a ello. Bueno, aquí vamos con el 11 titular más habitual de este Tottenham. Vamos a repasarlo. Vicario en portería. Recordamos, ya estaba la temporada anterior, los dos centrales igual, son prácticamente inamovibles, tanto Van de Ven como el Cuti Romero, siendo para mí uno de los mejores centrales de la Premier League y del mundo actualmente. En esta posición de central también ha estado entrando Kevin Danso. Y en los laterales tenemos en la derecha Pedro Porro, indiscutible también, siendo un jugador muy, muy importante para la idea de Thomas Frank. Y en izquierda tenemos a Spence, que también ha ido participando más que Udogie, que en la temporada anterior con Ange Postecoglou empezó la temporada muy bien, pero que poco a poco se fue deshinchando, y esta temporada Thomas Frank está contando más con Spence. En el medio del campo tenemos 4 jugadores que han participado en gran parte de este inicio de temporada, que son Joao Palhinha, nuevo fichaje, Bentancur y Lucas Bergvall. También ha estado entrando mucho Sarr, que no lo hemos puesto aquí porque tenemos que poner a 3, pero bueno, se han ido intercambiando mucho esas 3 posiciones de dentro en la alineación titular de Thomas Frank. Recordemos que, como decía antes, que el Tottenham tiene muchas lesiones, entre ellos Bissouma en el centro del campo, James Maddison, que a mí me parece un futbolista espectacular y que se cayó a principio de temporada, y también Dejan Kulusevski, que la temporada pasada estuvo muy bien y que esta temporada tampoco ha podido participar por lesión, así como Solanke, el delantero centro, que también está de baja. En la izquierda un nuevo fichaje, también muy, muy interesante, y un jugador que tengo muchas ganas de ver, que es Xavi Simons, que lo iremos comentando más adelante, pero que bueno, que se ha adaptado bien ¿no? a esas situaciones que busca generar el Tottenham con extremos a pierna cambiada, a un Richarlison que, como hemos comentado, con la baja de Solanke está entrando bastante en la posición de delantero centro. También hemos ido viendo ahí a Mathys Tel bastante, y bueno, ya a Kolo Muani, también un nuevo fichaje. Y en derecha tenemos a Kudus, el que me parece seguramente, junto con el Cuti Romero, un jugador muy importante para el Tottenham, que es el jugador que lleva más asistencias en Premier League, 4 asistencias, solo en 7 partidos. Es uno de los jugadores que tiene mayor efectividad en cuanto a situaciones de 1 para 1 y de dribbling, siendo el primero en Premier League que tiene más dribblings realizados en cantidad, es decir, en el cómputo total, y siendo uno de los más eficientes también. Así que nada, Kudus, que es un jugador muy, muy importante para el equipo, 4 asistencias, un gol en este inicio de temporada en Premier League. Y bueno, en esas bandas también ha estado entrando Brennan Johnson, ha estado entrando también en izquierda Odobert, pero bueno, en general este ha sido el 11 más utilizado por Thomas Frank. Así que, sin más, vamos a empezar a comentar algunas de las ideas de este Tottenham.
Antes de arrancar, es verdad, me olvidaba ya, vamos a comentar algunos datos también que me parecen interesantes para tener en cuenta a la hora de valorar este Tottenham. Es que también es uno de los equipos más jóvenes de la liga, como hablamos en el anterior análisis, que lo tenéis también en el canal de YouTube de la Juventus. El Tottenham es uno de los equipos más jóvenes de la Premier League, estando en ese top 5 con una media de edad de 25 años. También es uno de los equipos que, teniendo en cuenta que Thomas Frank era un entrenador que en el Brentford no era un entrenador que se centrara tanto en esa fase con balón, sino más en esa fase sin balón, había ciertas dudas de cómo podría adaptarse Thomas Frank a este Tottenham en cuanto a lo que es la posesión del balón. Y bueno, ahora mismo está entre los 5 mejores, para decirlo de alguna forma, o los 5 con más posesión en Premier League, con un 57% de posesión. Y bueno, algo que también me ha llamado mucho la atención es que el Tottenham es el segundo equipo que más centra de toda la Premier League, siendo el sector derecho del Tottenham el sector donde provienen más centros de toda la Premier League. Interesante teniendo en cuenta que en ese sector están tanto Kudus como Porro, que también están entre los 5 jugadores que buscan más centros de toda la Premier League. Así que, sin más, ahora sí, arrancamos con ese análisis del Tottenham de Thomas Frank. El fútbol está cambiando y nosotros queremos que formes parte de este cambio. En The Game Changer estamos construyendo la comunidad de reflexión más completa sobre el juego. Análisis, entrevistas, mentorías y acceso directo a profesionales. Si eres entrenador, analista, jugador o un apasionado, sin dudas este es tu lugar. Únete ahora a thegamechanger.es y usa el código TGCLAB10 para tu descuento exclusivo. No te quedes fuera y únete a The Game Changer. Primer concepto que vale la pena comentar, el concepto de salidas de balón en diagonal. Fijaros en esta situación, siendo el Cuti Romero un jugador importantísimo en esa salida de balón, fijaros cómo buscan esas situaciones de 3 jugadores en diagonal para luego poner de frente a un jugador de esa tercera altura, ¿no? De ese jugador entre líneas. En este caso creo que es Sarr. Fijaros con este pase del Cuti a Richarlison y cómo acaba recogiendo ese segundo balón, el mediocentro que desde fuera hace ese movimiento hacia adentro para recibir y ponerse de cara en ese 4-3-3 que hemos comentado antes, que bueno, no hemos puesto énfasis exactamente en la alineación, porque luego lo veremos en el sistema, perdón, porque luego lo veremos un 4-3-3, que también a veces un 4-2-3-1, un 4-2-4, 4-4-2. Entonces, bueno, un primer clip que enseña esta idea de buscar salidas en diagonal, que es algo que estamos viendo muy a menudo ahora también en equipos como el Barça de Flick. Aquí tenemos otro ejemplo. Fijaros, lo mismo, como en este caso creo que es Van de Ven, como busca a Richarlison y ese movimiento del interior para recibir de cara. Y acabar atacando y llegando a campo rival para acabar en ocasión de gol. Otro ejemplo, el último ya, de este caso de las diagonales que hablábamos. Este caso es un balón de Xavi Simons, que luego lo hablaremos también, de cómo comparten esa posición, ¿no? Esa posición en amplitud, estando tanto el extremo como el lateral en amplitud, algo diferente que no veíamos la temporada pasada con Ange Postecoglou, o lo veíamos menos. Es interesante esa relación entre Richarlison y Bergvall, ¿no? Que en ese caso es el que ataca el espacio, y cómo intentan buscar estas situaciones de 3 jugadores en diagonal para poder progresar. Vamos a ver ahora una situación de juego que también busca mucho el Tottenham.
Recordamos que Thomas Frank, ya lo hemos dicho, que estaba la temporada pasada en el Brentford, que era un equipo que jugaba muy directo con balón y bueno, una cosa que ha introducido que creo que me parece fundamental hoy en día, que lo vemos en muchos equipos tipo Bournemouth, tipo Crystal Palace, ¿no? Equipos que juegan más, tipo Newcastle, equipos que juegan más directo, es provocar situaciones, ¿no? Donde poder ganar la segunda jugada, ¿no? Y nos fijamos en este ejemplo, como el portero del Vicario juega largo para el Richarlison, y fijaros cómo en esta situación, en este segundo balón, el Tottenham tiene 3 jugadores contra 2 del Brighton, ¿no? Eso, como he comentado, también se lo he visto al Crystal Palace, como un mediocentro adelanta su posición. El Crystal Palace juega más en ese 5-4-1, ¿no? Entonces, bueno, como un mediocentro del Crystal Palace avanza su posición para esa caída. Aquí pasa lo mismo con el Tottenham. Fijaros que la posición del Cuti Romero la ocupa en ese caso el portero. El Cuti Romero está unos metros más adelante y cómo eso le permite a los 3 mediocentros, ¿no? Ganar una altura más y estar preparados para esa segunda jugada. A partir de ahí, ganar el duelo y poder atacar. Un tema que comentaremos también, que es el tema de los extremos. Fijaros en esta acción, como acaba también una ocasión clara de gol después de una segunda jugada. Vamos ahora al tema, bueno, a esa forma de construir que tiene el Tottenham, que es esa especie de 4-2-4 en un cuadrado en el que Richarlison, lo vemos ahora, en el que Richarlison como delantero centro viene a ocupar ese cuadrado en la zona de balón, en el sector izquierdo, y como uno de los mediocentros, normalmente Betancourt, si Palhinha está jugando, que juega más como 8, retrocede y viene a la base de la jugada, mientras Verbal, el otro interior, el otro mediocentro ofensivo, es quien gana más altura y hacen ese cuadrado con el delantero por dentro, con los extremos en amplitud y los laterales también en amplitud. Fijaros aquí cómo recibe Richarlison y cómo acaba jugando fuera para Xavi Simons y cómo esto es algo distinto a lo que veíamos la temporada pasada con Ange Postecoglou. Los laterales son más para desdoblar por fuera que de cortar por dentro, ¿no? Que el año pasado lo que vimos con Ange Postecoglou era los laterales generalmente atacaban ese intervalo central-lateral por dentro más que por fuera, ¿no? Aquí lo que estamos viendo también, evidentemente, cortan por dentro. Hoy en día en el fútbol moderno hay muchas más soluciones y muchas más dinámicas, ¿no? Para atacar al rival, pero es verdad que este Tottenham ataca más con desdoblamientos por fuera de los laterales. Vamos con el siguiente punto, que es ese doble amplitud, por llamarlo de alguna forma. Es la misma acción, es la continuación de la acción que veíamos anteriormente. Fijaros cómo es importante entender lo que comentaba, ¿no? Que en este Tottenham lo que podemos ver es esa doble amplitud entre lateral y extremo, ¿no? Y es habitual ver al extremo más, sobre todo pinchado a banda, que es algo que también hacía el Tottenham de Ange Postecoglou, por cierto, jugando con extremos a pierna cambiada, tanto Xavi Simons como Kudus. Fijaros en esta acción como Xavi Simons puede acabar cambiando de orientación para Pedro Porro, y como Pedro Porro pasa y acaba cortando más por fuera que por dentro, y cómo acaba la acción al final en un centro de Pedro Porro, que lo hemos comentado, que es una de las acciones que busca más este Tottenham, buscando, fijaros, en este 4-3 en área, ¿no? Con los dos interiores, en este caso, y junto a Richarlison y también a Xavi Simons, ¿no? Y fijaros cómo el equipo está más o menos bien protegido para esa transición defensiva en ese 2+2. Vamos con los triángulos en zonas exteriores. Eso es un tema también interesante, ¿no? De cómo esas rotaciones, esos triángulos entre lo que sería lateral, extremo y mediocentro ofensivo. Fijaros en este caso sí que el lateral
acaba rompiendo por dentro porque al final se ha hecho esa rotación, ¿no? entre el mediocentro ofensivo y el extremo y ese espacio se libera para que lo pueda atacar el lateral. Acaba convirtiéndose en una ocasión de gol muy clara, lo volvemos a ver. Ese triángulo, fijaros cómo creo que es Betancourt, cómo juega fuera en ese caso y cómo ya sí que le da, le da ese apoyo por detrás, ocupando la posición del lateral y el lateral en ese caso rompiendo el espacio. Es decir, la temporada pasada parecía que el Tottenham siempre, o en muchos casos, los laterales eran los que tenían que atacar, ¿no? Ese intervalo central lateral por dentro. En este caso, en esta temporada con Thomas Frank es un poco más versátil, ¿no? Es un poco más esas rotaciones por fuera, pero algo más organizadas también pensando en esa pérdida. Vemos otro ejemplo. Fijaros otra vez ese triángulo lateral, medio centro ofensivo extremo. Ahí el lateral corta por dentro, en esa situación sí que pasa y corta por dentro. Y aquí se abre otra posibilidad, ¿no? Que es que cuando se está girando el juego, en ese caso, y eso sí que lo vemos también en el Tottenham de Ange Postecoglou la temporada anterior, fijaros cómo ahí Pedro Porro sí que ataca ese intervalo central-lateral cuando se está girando el juego para abrir una línea de pase directa con Kudus que al final el equipo no acaba aprovechando. Pero fijaros, como esa rotación en la que, si no ando errado, es Xavi Simons quien acaba conduciendo hacia adentro, que es algo que también busca mucho el Tottenham, esas conducciones de los extremos a pierna cambiada hacia adentro, para acabar llevando el balón fuera a Kudus, quien acabará centrando, mientras Pedro Porro, en ese caso, sí que ataca el intervalo central lateral. Y fijaros, otra vez, un 4, en ese caso, un 4x4 en área, también estando más o menos protegidos en ese 2+1 más lateral, pero en ese caso es verdad que el Tottenham está menos protegido para la pérdida, estando prácticamente solo un jugador para esa caída. Es verdad que esta acción acaba en gol, la volvemos a ver. Primero esa rotación en banda, ese intercambio de posiciones entre esos tres jugadores, como fijaros como en este caso el lateral va por fuera y como es Xavi Simons el que recibe por dentro a pierna cambiada, acaba conduciendo. El lateral izquierdo del Brighton tiene que cerrar porque Pedro Porro está amenazando ese intervalo. Acaba jugando fuera para Kudus. Pedro Porro rompe al intervalo central lateral y se abre esa posibilidad en área de ese centro lateral en un 4x4, pero con una peor transición defensiva, entre comillas, ¿no? Porque hay bastante espacio liberado en esa frontal de área. Nos ponemos ya con 4 conceptos más a nivel defensivo. Lo hablamos ahora. Para empezar, a nivel defensivo, primero vamos a hablar de un dato, más que un clip o una imagen de un partido, vamos a analizar este dato procedente de Wisecout, que me parece muy significativo de lo que es este Tottenham, que bueno, en la temporada pasada con Ange Postecoglou también sabemos que era un equipo muy, muy presionante, pero que esta temporada con Thomas Frank lo está también demostrando. Es el equipo con un PPDA más bajo de toda la Premier League. Creo que hemos hablado en anteriores vídeos de lo que es la métrica del PPDA, que son los pases permitidos antes de una acción defensiva, es decir, cuántos pases le permite el Tottenham al rival antes de
de hacer una acción defensiva, ya sea una interceptación, ya sea un tackle, ya sea un duelo, lo que sea. Así que fijaros en ese 8,71, al mismo nivel de equipos como el Arsenal o como el Bournemouth. Es bastante significativo en esta clasificación que no vemos al Manchester City entre los mejores. Puede verse, no hablaremos aquí del Manchester City, pero bueno, puede verse en un pequeño cambio, ¿no?, en la forma de presionar de ese Manchester City, pero bueno, como os he hablado anteriormente, el equipo de Thomas Frank, el Tottenham de Thomas Frank, es un equipo que cuando pierde el balón presiona con muchos jugadores, muy rápido, que es ganador de duelos y que es un equipo que destaca por esa forma de presionar al hombre, que es lo que veremos a continuación. Fijaros en esa presión al hombre. Primero destacar que en esta situación lo que el Tottenham hace de su 4-3-3 teórico para presionar, fijaros en cómo el extremo derecho salta a presionar al central izquierdo, como Pedro Porro, en una cosa que hacen muchos equipos hoy en día en el fútbol moderno, se colocan intermedias, es decir, solo uno de los laterales en intermedias entre lateral y entre ayudar a esa línea defensiva para darle un +1. Fijaros que ahora mismo la línea defensiva está en un 1-para-1. Fijaros en Van de Ven, como es el central que salta lejos. Eso sí que es bastante habitual en el Tottenham, ver a Van de Ven saltando lejos, más que el Cuti incluso. Fijaros como el mediocentro defensivo, no recuerdo si en el partido era Paliña o Betancourt, pero cómo se hunde a nivel de línea defensiva, y como los dos mediocentros avanzados, en este caso Bergvall y Sarr, como están situados con los dos mediocentros rivales, y como Richarlison el que va a empezar a saltar a presionar en curva hacia el portero. Fijaros. El Villarreal acaba lanzando en largo, buscando esas situaciones de 1-para-1. Y Pedro Porro pues acaba retrocediendo también. Es un jugador que puede hacer esos recorridos largos y que puede ayudar al equipo a darle esa ventaja que ahora mismo no tiene en la línea defensiva cuando se juega al largo. Fijaros en lo que hemos hablado también del segundo balón, como es muy importante en los equipos de Thomas Frank recoger esa segunda jugada para volver a atacar. Ganar esos duelos y, bueno, lo que hemos hablado antes, extremos a pierna cambiada que van hacia adentro, en este caso Xavi Simons, y cómo la jugada acaba en una acción de peligro interesante. Vemos otra acción parecida, lo mismo, extremo derecho salta central izquierdo, pero en este caso vemos una situación un poco distinta, ¿no? En este caso sí que observamos que el Tottenham mantiene a Pedro Porro con el extremo rival. Es un plan de partido más adaptado en función del rival. Igual en ese partido el Tottenham creía que Pedro Porro era mejor tenerlo aquí para poder defender esa situación de 1-para-1 con el extremo rival, ¿no? Que en el otro caso, en el partido del Villarreal, igual ese jugador no era tan peligroso al espacio, así que decidió pues mandar a Betancourt a esa zona, ¿no? Entonces, en lo que es la presión a los dos mediocentros, ahí tira o uno de los mediocentros, un mediocentro ofensivo, y al mediocentro más defensivo, a ese Joao Paliña o Betancourt a veces, ¿no? Y en derecha vemos a Bergvall, como en ese caso actúa prácticamente como un extremo, en lo que sería un 4-4-2 más clásico, ¿no?, del Tottenham en ese caso, pero volvemos a ver a Van de Ven como está. Es el central que está más adelantado en ese caso, preparado para saltar a presionar. Y lo mismo, Richarlison, el delantero, es el que salta e intenta orientar la presión. Pero fijaros, este clip es muy bueno porque el Brighton lo hace muy bien. Fijaros cómo juegan ese tercer hombre. Y esta es una acción que a mí me gusta mucho. Fijaros cómo el Brighton es capaz de encontrar ese hombre libre, pero como desde dentro el mediocentro ofensivo salta a buscar al central, y como el otro mediocentro corrige ese salto para que no le puedan ganar la espalda. Y el delantero, Richarlison, corrige al mediocentro que ha retrocedido su posición. Fijaros cómo el Brighton al final acaba jugando en largo, buscando esas situaciones de 1-para-1, donde el Tottenham es un equipo muy fuerte
en el duelo. Vamos a ver ahora situaciones de bloque medio, que también son interesantes. Fijaros, en esa especie, ¿no?, de un 4-2-4 con la línea defensiva bastante adelantada, muy compacto ese 4-2-4 con uno de los mediocentros, en este caso Sar, estando más retrasado y Verbal un poco más alto. Fijaros como aquí ya se empiezan un poco a orientar al hombre y como Kudus en el sector derecho es el que salta a presionar al central, esa línea de tres creo que es del Villarreal. Fijaros, como en este caso Bentancur, el mediocentro defensivo en ese 4-3-3 o en ese 4-2-4, dependiendo cómo lo mires, pero como es el mediocentro más retrasado y cómo acaba defendiendo por detrás, en ese caso a su par, para permitirle a la línea defensiva poder ser más agresiva afuera, a Pedro por saltar y a Kudus poder saltar a central. Fijaros cómo aquí acaba robando y Kudus acaba recibiendo, siendo un jugador muy importante en esas transiciones. Richarlison hace un movimiento para generar el espacio, bueno, acaba disparando y no acaba en gol por poco. Vamos a ver otra acción en bloque medio. Fijaros otra vez en ese 4-2-4, 4-4-2, en el que Bergvall, como mediocentro más adelantado, saltará a presionar al central en esa línea de tres. Como en este caso es el extremo derecho el que mantiene su posición, y como es Xavi Simons en el sector izquierdo el que salta a presionar al central. En este caso, Bentancur salta también. Y fijaros en este partido, porque es importante este detalle, fijaros cómo Xavi Simons salta, como no sé si es Udogie o Spence salta a presionar al extremo del Villarreal, y cómo es en ese sector Van de Ven el que defiende el intervalo central-lateral. Hemos visto anteriormente cómo era más el mediocentro en el sector derecho, cómo defendía Bentancur o Paliña ese intervalo central-lateral. En este caso, en el sector izquierdo, es Van de Ven. Al final, por características, Van de Ven es un jugador que puede ir a carril exterior y ganar ese duelo muy fácil y que se siente cómodo. Y igual al Tottenham le interesa mantener al Cuti Romero en posiciones más centradas. Así que fijaros también la posición de Paliña, ¿no? Prácticamente esa diagonal entre Paliña, Bentancur y Xavi Simons, y como Paliña sería el responsable más de defender ese intervalo entre el Cuti Romero y Pedro Porro, pero como en el sector izquierdo lo hacen distinto. En el sector izquierdo es Van de Ven el que va a presionar a ese sector, ¿no? Y fijaros también el bloque medio compacto y como, bueno, intentan encontrar ese momento para orientarlos hacia afuera, y ahí, bueno, ahí vemos ahora que tenemos una situación de hombre a hombre. Fijaros cómo es Van de Ven el que va afuera y cómo Paliña en ese caso intenta equilibrar entre ambos centrales y equilibra la posición de Van de Ven, siendo un jugador muy importante. Volvemos un poco a esto, a lo que comentábamos ahora, porque es importante. Fijaros como Bentancur, en este caso Paliña no está en el campo, como Bentancur es el que actúa como un poco como 6, ¿no? Como ese medio centro defensivo, como Kudus salta a presionar y un poco entre medias, y como, fijaros, aquí bien marcado por la luz, como Bentancur se hunde en el intervalo central-lateral para darle esa línea de 5 al Tottenham, y como vemos, como sí que lo hace en sector derecho el Tottenham, pero como el sector izquierdo no, el sector izquierdo acaba siendo Van de Ven el que defiende esa profundidad, y porque al final, bueno, por perfiles de jugadores, el Tottenham se siente, o Thomas Frank cree que sus jugadores se van a sentir más cómodos así. Fijaos esa línea de 5 con Bentancur persiguiendo esa carrera de intervalo central-lateral, y bueno, luego la transición, que bueno, es un equipo que tiene mucha velocidad arriba. Verbal tira muchísimos desmarques al espacio, como podéis ver, y como tienen jugadores que, fijaros, en esta doble altura, es decir, Richarlison ataca la profundidad y Xavi Simons va a buscar el pase atrás, que también me parece primordial para acabar marcando el único gol que, si no me equivoco, fue el que decidió el partido contra
contra el Villarreal. Así que nada, hasta aquí este análisis del Tottenham. Si tenéis alguna cosa para que podamos mejorar en nuestros análisis, nos lo podéis comentar en YouTube, nos lo podéis comentar por privado. Poco a poco vamos a ir analizando más equipos de distintas ligas. Ahora estoy mirando mucho el Mjällby de la Liga Sueca, que me parece un equipo súper interesante. Ojalá podamos traer un análisis pronto. Quizá en inglés también empezaremos a publicar contenido en inglés algún día. También estoy viendo Crystal Palace, ojalá podamos traer un análisis pronto. Algunos de nuestros analistas están viendo también al Milan de Allegri, así que nada, también os invitamos a formar parte de nuestra comunidad, a uniros a nuestra plataforma donde vamos colgando clips a nivel individual, colectivo, ideas a balón parado, entre otros servicios. Tenemos un grupo también de WhatsApp donde vamos discutiendo sobre el juego y compartiendo contenido, y bueno, iremos publicando también podcasts semanales. También tenemos charlas y entrevistas con gente del fútbol profesional y gente de la élite. Hace poco tuvimos a Rubén de la Barrera, que ha sido un exitazo, tiene un montón de visualizaciones. Tenéis 30 minutos de esa charla en YouTube. La charla completa es solo para suscriptores, más de 2 horas de charla en la que aprendí muchísimo, que creo que vale mucho la pena escuchar a Rubén. Tiene ideas buenísimas que os harán reflexionar. Y nada, como os digo, somos una comunidad que vamos creciendo, cada vez somos más, gente de todo el mundo. Así que nada, decir que en este análisis me ha ayudado mucho Tommy, mi buen amigo de Estados Unidos, que ha sido el que se ha visto más partidos del Tottenham y que me ha ayudado a hacer este análisis. No lo he podido invitar porque no habla español, pero bueno, más adelante cuando iniciemos, ojalá los análisis en inglés, él también se va a unir. Así que nada, muchas gracias por escucharnos. Si también hay algún equipo que os gustaría que analizáramos, que siguiéramos, que valoráramos un poco, nos lo comentáis. Y nada, nos vemos pronto. Un abrazo.